ahora mismo la ideología que se manifiesta en nuestros juicios y comportamientos no son más que metáforas. Metáforas que se introducen en nuestro lenguaje común sin que tengamos la más mínima conciencia de ello. De manera natural armamos conceptos, enfoques, teorías que interpretan la realidad olvidando las raíces y que son pretendidamente científicos, pero que ejercen en realidad una función encubridora y apologética del statu quo, a costa de mermar nuestras capacidades de predicción y análisis. Un mundo de metáforas en donde realmente la democracia no es tal, la riqueza es una ficción, el crecimiento, ese crecimiento que nos han vendido como el gran objetivo de todos, es un mito. Producir no es más que una metáfora que realmente es simplemente obtener valor añadido a base de revender con beneficios. Y gobernanza es solo un atajo para cambiar algo, pero que todo siga igual, como diría el gato pardo. En este panorama, cuando hablamos de riqueza, desde luego, algunos hablan del tiempo, algunas concepciones del mundo consideran que la riqueza es el tiempo del trabajo, otros consideran que es el tiempo de los cuidados, otros, pocos, consideran también que es los recursos naturales, esos bienes de fondo que cada vez son menos, que cada vez esquilmamos más. O también tiempo de futuro, es el consumo que hacemos de esos recursos de las futuras generaciones que nunca conocerán, por ejemplo, dentro de 100 años, lo que es el petróleo o el gas. Conflictos por los recursos va a continuar habiendo. Hay una especie de neocolonialismo practicado por otras potencias que ya no son Europa o Estados Unidos, sino que son China, que son los países ricos de las zonas árabes, que están comprando tierras y están comprando recursos en muchísimos lugares de África y de Asia y de América, incluso sin saber todavía lo que tiene dentro, con la esperanza de que el día de mañana un mineral que todavía no tiene ninguna validez pueda tener algún valor estratégico en el futuro, etcétera, ¿no? La degradación ecológica y el cambio climático no es una cosa que va a tardar mucho en venir, sino que nosotros ya lo estamos viendo en muchísimos lugares. Lo estamos viendo, creemos que conflictos como el de Darfur, que conflictos como el de Somalia o el que va a haber este año también en Nigeria tienen muchísimo que ver con la degradación ecológica y con el cambio climático. Y que esto ya es una cuestión que ya está aquí, que no hace falta esperar ni hace falta predecir qué es lo que va a pasar dentro de poco, sino que ya está pasando. El mundo está cambiando muchísimo con los comportamientos migratorios y con la urbanización creciente, ¿no? Ha habido durante mucho tiempo una migración que iba de unos países menos favorecidos a unos países en los que había más riqueza. Ahora, desde hace ya unos años, esos flujos están siendo casi equilibrados por flujos de migración que serían insospechados hace años, como pues los que hay desde el Cuerno de África hacia la península arábiga, los que hay entre Bangladesh y India, los que hay entre el sudeste asiático y Australia, los que hay entre el sur de África y Sudáfrica, los que hay en Sudamérica hacia Brasil, etcétera, ¿no? Y también por primera vez en la historia de la humanidad sabéis que ya hay más gente viviendo en ciudades que en zonas rurales, y esto también está cambiando muchísimo, pues desde las organizaciones sociales hasta la manera en la que hay que responder a las necesidades comunitarias y sociales. Esto implica que
el comportamiento de enfermedades transmisibles, desde el cólera, las famosas H5N1, H1N1 y H7N1, etcétera. La magnitud de las catástrofes, tanto las que se pueden deber como a terremotos, como otro tipo de fenómenos geológicos o climáticos, van a tener un impacto mayor, y esto también ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, lo hemos visto en Haití, donde el motivo de que el terremoto tuviera la mortalidad que tuvo era la deficiencia en la construcción de las casas. Y esto es un patrón en muchísimos otros lugares, no solo ahí, sino en Turquía, en Indonesia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué los pobres en Haití habían construido en cemento? Era porque no hay ni un solo árbol en Haití. Y si miráis al mapa, miráis en Google, veréis cómo hay una perfecta línea entre lo que es Haití y el verde de República Dominicana. O sea que hay cosas que ya están pasando y que están aquí. Mi experiencia, por lo menos, es que la iniciativa colectiva, la iniciativa cooperativa, la iniciativa comunitaria es la que sobre todo hace la diferencia, ¿no? Yo os animaría también a trabajar en una economía cívica, en una economía al servicio de los vecinos, al servicio de los ciudadanos, y no tanto reproduciendo ese patrón productor, vendedor, comprador, ¿no? Sino que yo creo que hay una manera de hacer economía, de ganar, de hacer beneficios y de sacar beneficios sociales que está lejana a la economía ficticia que hoy gobierna la mayoría del mundo, ¿no? En el 2003, Inditex firmó el primer acuerdo global mundial con sindicatos para que fueran ellos los que revisaran las fábricas, no fueran las ONGs. ONGs sería que ocurriese fuera de la fábrica. Dentro de la fábrica era un tema de sindicatos. Esa fue la primera revolución que cambió un poco el mundo. Es decir, si el sindicato era inmaduro, había que madurarlo. Si era corrupto, entre comillas, había que descorromperlo o formarlo. Y si no había que constituirlo. Todo excepto China, que en China era prácticamente imposible porque el país era muy peculiar. Que en el año 2005 fue la mayor crisis que yo he conocido. Estaba durmiendo, soy asmático, ya acabo ya, soy asmático, y a las 5 de la mañana me llamaba Fidalgo, lo conocéis todos, ¿no? Que fue director de Comisiones Obreras, el secretario general, para decirme que tenía a un señor irlandés furioso, que era el presidente mundial de los sindicatos, un tal Neil Kearney, que estaba llamándonos Merchant of Death, o sea, éramos mercaderes de muerte. Y dije, ¿qué había pasado? Dice, una fábrica en Bangladesh colapsó, hay 64 muertos, hay la mayoría mujeres, 2 embarazadas, y hay menores en África que han muerto. Mi reacción fue, pues déjame hacer algo. Dice, no, en la bolsa de Nueva York ya estáis en antena y si figuráis Inditex como un Merchant of Death iba a afectar la cotización. Como veremos después, en el grupo de trabajo, el jefe llamó, eran las 8 y 5 de la mañana, y dijo, tienes 5 minutos para resolver el problema. Me importa un bledo lo que hagas, pero resuélvelo. Eso va a ser vuestro futuro en corto plazo. Yo recuerdo que volé a Bruselas, me reuní con este señor Kearney, y lo primero que le dije fue, ya que me ha insultado, ahora es tiempo para construir algo. Y me dijo, ¿y qué ofreces? Le digo, ¿por qué no hacemos un fondo de pensiones para pobres? Y dijo, ¿eso es posible? Digo, mire, hay 2 cosas que me impactaron cuando era niño. Uno fue el caso de los pateros, o de los que eran los boats que iban desde Vietnam hasta Hong Kong con la caída de Saigón. Me impactó muchísimo, que además el padre Rupe lo que dijo fue claramente que el canto del cisne había que ayudar a aquella gente. Y la segunda fue el caso de Bhopal con Union Carbide, cuando los de Bhopal, Union Carbide soltó el famoso la cianamida y murieron a miles en Bhopal. Manu Escudero y yo trabajamos mucho para Kofi Annan, eso todo él, trabajó más que yo, y en la reunión de Johannesburgo había todavía piquetes para reclamar compensaciones. A día de hoy nunca se paga una compensación porque los pobres, a diferencia de nosotros, los ricos, nosotros moriremos con 95 años, 100 años, podridos de cáncer, pero los pobres morirán hartos de trabajar con 40 años. Luego no era posible. Se calcula, consigo convencerle, se calcula el fondo de pensiones para pobres. Al final utilizamos como referencia el Corán, porque el Corán era el punto de referencia para que fuera admitido por todos, una más innovación social a base de diálogo. Y al final, en el 2010, él fallece de infarto en el hotel donde estoy yo, y en el 2010 Ortega decide cambiarse, dejar la presidencia, dejar Inditex, y yo digo, pues es tiempo para retirarse, escribir una tesis doctoral y pasarme a la docencia. El mensaje que vuelvo a repetiros es, no tengáis miedo.
Si hacéis un error en profesional, a lo más os van a despedir, que no pasa nada. Ya encontraréis trabajo. Y si no, vuestro padre es rico porque os ha pagado la estancia en Deusto, que esto es muy caro. O sea, que no va a pasar nada. Y si os casáis, fantástico. Pero repito, nunca tengáis miedo por hacer algo que sea novedoso. Si entráis a trabajar en una compañía y sois caballo de Troya, os van a dar palos hasta las orejas. Os van a dar todo tipo de garrotazos. Pero no pasa nada, porque podéis cambiar el mundo. Al fin de cuentas, vamos a morir todos con 80 años. Y cuando muramos van a decir, ¿qué habéis hecho para cambiar el mundo? Opción 1, nada. Y yo, como soy un poco hinduista, obtendréis 100.000 vidas para reencarnaros. Si sois católicos, os he hecho razonablemente bien, os dirán, pues pasa adelante y se acabó el proceso de reencarnación, lo que vale la pena. Así que mucho ánimo y podéis cambiar las cosas.